Muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, por favor. Mateo capítulo 16. Y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 16. Y comenzando nuestra clase, identificando la voz de Dios. Identificando la voz de Dios en nuestro curso PS 240, escuchando expositivamente. Y vamos a utilizar este pasaje donde Pedro y Jesús hay un diálogo. Y aquí tratamos de nuevo el mismo párrafo de la introducción como la semana pasada para entrar en otras áreas de aprender a identificar la voz de Dios. Muchos viven a través de las circunstancias de su vida. Y lo que quiero decir con eso es que tu vida está dirigida, lidiada y gira alrededor de lo que está pasando todo el tiempo. Dios nunca nos llama a nosotros a vivir nuestras vidas a través de las circunstancias. Dios usa las circunstancias muchas veces en nuestra vida porque no estamos escuchando. Eso es lo que sucede. Y porque nos encerramos y no escuchamos, Él tiene que usar otras maneras, otros métodos, otras formas para tomar nuestra atención, si es que somos honestos. Y por esa razón, las circunstancias que son variadas, ¿no? Muchas veces lo vemos como algo de casualidad, un accidente, un ataque del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esas cosas suceden regularmente en nuestra vida, debemos hacer la pregunta: ¿qué es lo que está pasando aquí? Y es simplemente porque el diseño para el creyente, su diseño original para el creyente que ha nacido de nuevo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en su persona, ya está capacitado para oír la voz del Espíritu y la voz de Dios. Pero como no ha finalizado, no ha afinado, no ha desarrollado esa capacidad, Él tiene que usar las circunstancias para tomar nuestra atención. Ese es el tema aquí. Vamos a tratar Mateo capítulo 16 y note bien versículos 21, 22 y 23. Dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo le informa por qué es lo que va a suceder. Y tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderle en versículo 22, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. En versículo 23, pero volviéndose, él dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vamos a rezar en nuestras separatas, por favor, y rezar a la parte esta y ponerlo en su contexto. Tú sabes, de semana en semana lo que pasa, nosotros estamos involucrados en 15,000 otra cosa y se nos olvida de que estuvimos tratando la semana pasada. Note bien, comenzamos de nuevo aquí, identificando la voz de Dios en sus separatas, ¿no? Y la gente a menudo me pregunta siempre: ¿cuándo escucho a Dios, no? Cuando escucho a Dios, ¿cómo sé si es Dios quien habla o alguna otra voz? Es interesante que esta semana me hicieron esa pregunta otra vez. Es una pregunta común, es común. Note bien, le he pedido al Señor que me dé dirección, pero es como si escuchara dos voces. Eso es una experiencia común entre muchos, ¿no? ¿Cómo sé si Dios es a quien escucho, o si Satanás está involucrado? O solo estoy hablando consigo mismo, ¿no? Conmigo mismo. O es solo mi conciencia jugando conmigo. O es que Dios está tratando de penetrar. Estas son preguntas comunes que se escucha regularmente en la iglesia de parte de los creyentes. Ahora, como pastor, esto nos asusta a nosotros. Pero tenemos que estar un poquito calmaditos y hablar con la persona. Porque lo que la persona te está diciendo y no se da cuenta, que no ha aprendido a oír la voz de Dios. No ha identificado la voz de Dios.
porque no invierte suficiente tiempo en la palabra de Dios. Es una persona que se mueve por sus circunstancias. Ahora, como esa es una experiencia común, no importa qué cultura, qué idioma y qué país, ¿no? Nosotros estamos convencidos que la vida es una vida llena de circunstancias. Mira, por un lado de la moneda eso es una mentira, por el otro lado de la moneda eso es una verdad. Depende cómo usted se encuentra, en qué lado. Porque para el creyente verdadero, ¿no? Genuino, que ha desarrollado, que ha madurado, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Nunca se mueve por las circunstancias, se mueve por los principios de Dios. Porque las circunstancias pueden ser una trampa por un lado a la moneda de parte del diablo para desviar su camino, o puede ser la manera en cómo Dios tiene que forzarte, escuchar y ver lo que está pasando en tu vida para traerlo de nuevo al camino correcto. Una vez más, ¿qué lado de la moneda nos encontramos? Esa es la parte que tú y yo tenemos que identificar, ¿no? Mira, para uno si está lloviendo, uno se está quejando que, mira, se me está hundiendo la casa. Para otro, está celebrando que por fin llegó las lluvias para su chacra, su campo, ¿no? Eso depende cómo tú ves las cosas. Nota bien, esas son preguntas legítimas que necesitan ser respondidas. Identificar quién está hablando es esencial si queremos escuchar con precisión. Ahora aquí en Mateo capítulo 16, Jesús dijo a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas, ser asesinado, ¿no? Y luego resucitar al tercer día. Él aclara bien por qué él tiene que ir. Ahora, te recuerdo que para este punto, en la caminada de Jesús con sus discípulos, ellos no habían captado el por qué él insistía en ir a Jerusalén. Y él se lo dice, versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y también dice de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora imagínese que usted se levanta en la mañana y un miembro de su familia dice, bueno, y declara y hace esta oración. ¿Cómo que usted lo va a recibir? Hoy, mija, ¿sabe qué? Después del desayuno voy a ir a caminar de aquí a Lima, donde me van a matar. Eso no entra en la cabeza, me comprende. Ahora, ellos están caminando con Jesús, pero ellos note que para este punto, en su caminada con el Señor Jesús, todo ha sido una experiencia de evento tras evento, tras evento, tras evento, acontecimiento tras acontecimiento. Ellos vieron esto, pero nunca cantaron el propósito por todo lo que estaba sucediendo. Vieron, escucharon, fueron testigos de una cosa tras otra cosa, pero no captaron todavía el propósito, ¿no? Ellos están encerrados ¿en qué? En las circunstancias, es la única cosa que ellos ven. Sea bueno o sea malo. Ahora, Pedro, aunque con evidentes buenas intenciones, tú sabes que hay muchas cosas que comenzamos con buenas intenciones y termina mal. ¿Así no es? Se sintió ofendido por los comentarios de Jesús y le dijo en versículo 22, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Esa es la parte que me fascina. No le hizo la pregunta, ¿no? Lo reprendió. Y dijo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo, pero volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nadie aquí nunca ha tenido la experiencia que alguien te ha dicho, quítate de mí, Satanás. Ojalá que no, pero si sucede, te debe de asustar, ¿no? Pero, perdón, ¿no? Acá veía Jesús, no el exterior del hombre, sino el interior donde estaba siendo amordazado por el enemigo. Sí, Jesús vio él vio lo que le faltaba a Pedro a ver. Completamente.
Muchas veces si tú tienes una hermana que es madura y ella hablando con otra hermana que es inmadura y le dice cosas que la hermana inmadura no capta, no entiende. Dice, ¿por qué me acaba de ofender? ¿Por qué me dijiste la cosa tal como me lo acaba de decir? O un hermano maduro con un hermano inmaduro. Y siempre el inmaduro o la inmadura no entiende en ese momento y se enoja. Y siempre es una reacción en vez de una respuesta. Tú sabes que responder a un asunto es muy diferente a reaccionar a un asunto. La reacción tiende a ser dominada ¿por qué? Por sus emociones, sentimientos y pensamientos de ofensa, ¿no? La persona que responde dice, bueno, me cayó feo. La hermana Carla me dijo así, así, pero ¿por qué me lo dijo? Déjeme pensar. Hay algo de verdad que ella me dijo ahí. La persona que aprende a responder dice, ok, ella me dijo así, 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 así. En otra palabra, estoy buscando el contenido, lo que usted me ha dicho, no la forma como lo ha dicho. ¿Me comprende? Pero la persona que reacciona no escucha el contenido, solamente está enfocada en la forma. ¿Me comprende? Y eso es lo que sucede muchas veces entre nosotros como creyentes. ¿Me entiende? Ahora, y sucede todo el tiempo en el mundo. Tú vete en la calle y tú vas a descubrir eso, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero nosotros tenemos que aprender a sobrevencer esos asuntos. Y es cuando tú descubres que estamos dominados más por nuestros sentimientos y pensamientos. Y porque mira, tú puedes tener 50 años de edad. Tú puedes tener 40, 30, 50, 60, etcétera, etcétera, etcétera. Y ser considerado una persona mayor, adulto, ¿no? Pero emocionalmente somos niños. Esa es una combinación peligrosa, muy, muy peligrosa. Y es por esa razón donde yo quiero llevar hablando de estas circunstancias, ¿no? Mire bien. Ahora, en este pasaje puede ver la diferencia, ¿no?, entre la voz de Dios y la voz de Satanás. El dilema de Pedro en este caso es también el nuestro. Podemos buscar la mente del Señor acerca de las decisiones que tenemos que tomar con respecto a nuestras familias, al respecto con nuestras finanzas, con respecto a nuestras vocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y es posible que estemos comprometidos a hacer lo correcto, así que comenzamos a orar. Ahora, hoy sentimos que debemos movernos en una dirección, pero mañana sentimos que debemos movernos en la dirección opuesta. Parece como si la voz que escuchamos nos dijera algo diferente cada día. El resultado es nuestra frustración y confusión. Nos preguntamos cómo podemos saber positivamente la voz de quien escuchamos. Jesús dejó claro en Juan capítulo 10, versículo 27, que la experiencia normal del creyente es escuchar a Dios con precisión. Ahora pregunta, ¿cuántos de nosotros escuchamos la voz del Señor con precisión? Muy pocos. ¿Por qué? Ahora, eso es lo normal, ¿no? Pero no debe ser la norma. La norma es escucharlo con precisión. Por esa razón, alguien le dice, Belisario, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y el hermano se le queda mirando y dice, ok, y va a hablar con Ángel y dice, hey, me dijeron esto, ¿qué tú piensas? Y luego él va con el otro hermano, ¿qué tú piensas? Porque no escuchó con precisión. Ahora, hay razones por qué esas cosas suceden. Pero eso es lamentablemente la norma dentro de la iglesia muchas veces, particularmente hoy en día. Ahora, pero Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Como le dije al principio, si la hermana Carla me dice tal cosa, yo quiero aprender a oír la voz del Señor en la voz de ella. ¿Qué es lo que ella me está diciendo? ¿Quién me está hablando?
Pero lo que sucede, me enfoco en la voz de ella solamente y no aprendo a oír la voz del Señor en la voz de ella. Yo le digo muchas veces a los esposos, aprende a oír la voz del Espíritu Santo en la voz de su esposa. Pero como nosotros somos tercos, hablando de los hombres, yo soy el macho, ¿no? Yo soy el hombre, yo soy la cabeza, ya parece un bruto. ¿Entiendes? Creemos que se la sabemos todas. Y cuando tú tienes ese síndrome de que se la sabe toda, tú tienes problemas. Tú tienes problemas. ¿Entiendes? Y viceversa. Si nosotros como creyentes caminamos, si es que caminamos en el Espíritu, mayúscula, ¿no? En la persona del Espíritu Santo, ¿no? Entendemos el significado de la cruz y permitimos que el Espíritu Santo nos llene y viva su vida a través de nosotros. Entonces debería ser fácil para nosotros distinguir si la voz que escuchamos es de Dios, de la carne o del diablo. El caminar natural de los creyentes, aquí lo tengo subrayado, ¿no? Llenos del Espíritu y comprometidos es tal que cuando Dios habla podemos identificar su voz. Algunos cristianos maduros han tenido la experiencia en escuchar a Dios y pueden distinguir entre la voz de Dios y la de otro. Para otros, ¿no? Especialmente los jóvenes cristianos, es un problema un poco mayor. Una oveja que ha estado con un pastor durante muchos años está mejor equipada para escuchar la voz del pastor, ¿no? Pero eso no es cierto para el cordero recién nacido. Ya que sabemos que las Sagradas Escrituras nos enseñan que todos los creyentes, sean jóvenes, sean maduros, sean viejos, deben subrayar, deben discernir claramente la voz de Dios. Esa es nuestra responsabilidad porque ya estamos capacitados para hacerlo. Vemos algunas pautas bíblicas que nos ayudarán a determinar la mente de Dios a medida que examinamos lo que parecen ser voces contradictorias. ¿Te recuerdas que la última vez estuvimos hablando de, 1, coherente con la palabra? ¿Te recuerdas eso? Estuvimos hablando de eso. 2, conflicto con la sabiduría humana. 3, choque con la naturaleza carnal. 4, desafío a la fe. 5, valor. 6, revisión. Hoy llegamos al número 7, los efectos en otras personas. Los efectos en otra persona. Mira, a mí no me importa. Tú y yo siempre vamos a tener un impacto en la vida de otra persona. Es la realidad. Tú y yo somos seres humanos. Es imposible que nosotros no tengamos impacto, influencia uno con los otros. Eso es imposible. Aparte que estamos muertos. Su actitud, su forma, sus acciones, su comportamiento, etcétera, siempre va a tener un impacto en la vida de otras personas. Y viceversa. Para lo bueno, para lo malo. Ahora la pregunta es cómo es que tú defines lo bueno y cómo tú defines lo malo. Y si somos egoístas y inmaduros y nuestras emociones, siempre va a ser malo, conforme a nuestra perspectiva, ¿no? Vamos a ver qué significa los efectos en otras personas. A Dios le preocupa la influencia y el testimonio que nosotros como creyentes tenemos sobre otras personas. Si hay una dureza o crudeza hacia los demás en lo que escuchamos, entonces no es de Dios. Ahora, Dios nunca habla de nuestra vida. Yo creo que esta es la parte que nos cuesta a nosotros captar. Tú sabes que mucha gente viene a la iglesia con el mundo rodea alrededor de ¿quién? De mí, del yo, ¿no? Y muchas veces las personas llegan a esa institución conocida como la iglesia, es lo que yo voy a recibir, lo que yo voy a recibir. Nunca vienen con la idea de lo que yo voy a dar. Y luego hay aquellos que se creen que son súper maduros, y pueden ser, y dicen, bueno, yo no necesito la iglesia. Yo no necesito esto y esto y esto, porque ya me las sé todas.
¿Ok? El problema es que hay gente que te necesita a ti. Quizás esa lectura, quizás esa enseñanza, quizás esa prédica tú no la necesitas, pero quizás el hermano a la par tuya, la hermana a la izquierda y derecha lo necesita, pero necesita tu persona ayudarlos a captarlo y comprenderlo. Tú no te ves como una persona que te necesita, solamente te ves como una persona que necesitas. ¿Quién aprende mejor? ¿El maestro o el alumno? El maestro, porque él siempre está compartiendo. ¿Me comprende? Sigue creciendo. ¿Entiendes? Los maduros deben aprender a desprenderse, a darse más y más para ayudar a aquellos que te necesitan. Quizás tú crees que tú no necesitas a ellos, pero ellos te necesitan a ti. Yo no voy a tal cosa porque no lo necesito escuchar de nuevo. Sí, pero alguien te necesita a ti. Sabe que solamente tu presencia, su presencia muchas veces anima a otra persona. Anima a otra persona. ¿Ya? Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos impacto en la vida uno del otro. Note bien, Dios nunca habla de nuestras vidas, habla de nuestra redención. ¿Ves? Habla de nuestra sumisión, habla de nuestra crucifixión, habla de nuestra muerte. Habla de amar a nuestro hermano, de llevar las cargas de los demás, de animarnos unos a otros, de no hacer hacer tropezar a los demás. Satanás nos dice que podemos hacer lo que queramos. Que no debemos preocuparnos por los efectos dominantes, ¿no?, de nuestras vidas en otras personas. Nos dice que cada hombre es una isla en sí mismo y que debemos complacer el número uno solamente. ¿Esa no es la mentira de la cultura? ¿No es la mentira de la sociedad hoy día? La persona más importante aquí soy yo. Y así, ahora imagínense, tú tienes 10,000 personas y 10,000 personas piensan igual. Soy yo. Con razón andamos peleados todo el tiempo. No es el núcleo del significado de egocentrismo. Yo. ¿Entiendes? Cuando Dios hable, no solo tendrá en mente nuestros mejores intereses, sino también el bien de todos los involucrados. Él siempre trabaja por el bien de todo su pueblo, no solo de unos pocos. Y ahí está el desafío que tú y yo tenemos. Entro por las puertas de la iglesia pensando que este asunto se trata de mi beneficio exclusivamente. Acá, perdón, ha tocado un tema importante de lo que está pasando en Líbano, en Israel, en el Medio Oriente en concreto, ¿no? Eternamente unos a los otros matándose en guerra. Porque es una cosa de cultura, ni siquiera es económico, porque la destrucción es total, es por una cultura. Bueno, la verdad lo que pasa en Israel, ¿okay? Que solo tienen un Dios, todo. Mira, estaba escuchando un reportero noticiero diciendo que este asunto económico, no, eso es la mentira más grande. Palestina recibe cada año 2.5 trillones de dólares de un sinfín de países. El asunto no se trata de económico. Pero ¿cómo es que es el pueblo más pobre que se encuentra? Tú y yo conocemos la palabra, ¿verdad? Corrupción. Aquí nacemos con esa palabra. Corrupción. Vivimos toda nuestra vida, corrupción. Nos llevan a la tumba, corrupción, y nada cambia, ¿verdad? O sea, el asunto aquí no es... Aquí hay una guerra celestial, ¿no? Pero se manifiesta, ¿ves?, en la política, en la cultura. Lo peor que nosotros como creyentes es caer en la trampa de reducirlo a cultura, reducirlo a política. Hay una guerra celestial. Te recuerdo cuando estuve leyendo este libro de Job,
¿no? Y Job se encuentra en medio de una batalla, ¿no? Entre Dios y Satanás. ¿Comprende? Es una guerra celestial. ¿Tú crees que los problemas que tú y yo tenemos aquí en Perú es algo cultural y económico? No, hombre. No, hombre. Pero ese es el enfoque, ¿no? Pero es una guerra espiritual. ¿Tú crees que en toda Latinoamérica, en cuanto incluye Haití, que es parte de Latinoamérica, ¿no? El país más pobre de toda Latinoamérica, ¿no? Es Haití, en el Caribe, ¿no? Ese país recibe billones y millones de ayuda económica y es un país destrozado, ¿no? Porque es una guerra celestial. Bueno, igual el tema que estamos hablando, de escuchar, identificar la voz de Dios. Hay gente que viene contigo muy amable, muy amoroso, y tiene un impacto en tu vida, y tú lo recibes muy positivamente. Viene otro y te tiene que jalar las orejas, y te da una regañada, y te cae gordo, te cae feo, y no sabe que Dios está usando a las dos personas con un propósito en tu vida. Pero reaccionamos a la forma y ignoramos el contenido. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia de ser emocionalmente neófitos, ¿no? Aunque tengamos los años, somos mayores, pero somos niños emocionalmente. Como le dije al principio, si la hermana Carla me dice tal cosa, y güey, ok, ¿qué me dijo? ¿Cómo tú me lo has dicho? Eso a mí yo lo ignoro. ¿Pero qué me dijo? Hay una verdad ahí. ¿Qué es lo que qué es lo que me dijo? Ok, Señor. Tengo que enderezar esto y esto y esto. Pero, si soy inmaduro emocionalmente, voy a ignorar todo lo que me dijo y me voy a enfocar que me regañó. Bueno, la pregunta lógica es, ¿y por qué me regañó? Yo no conozco gente que se despierta en la mañana, me voy a levantar, voy a regañar milagros. Tenemos que tener una razón por qué. Yo quiero entender el por qué. Pero como tomamos las cosas a pecho y lo personalizamos, nunca escuchamos nada. ¿Me entiendes? Eso es lo que lo que quiero tratar o intentar de comunicar, que tenemos un efecto en la vida de uno de los otros. Pero tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? El otro día una persona llegó a mi casa y estaba llorando por 3 horas y y yo me quedé escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Yo no lo estaba personalizando, yo escuché y escuché y escuché, y después de 2 horas y algo se estaba desahogando y desahogando y se estaba calmando y yo estaba, ajá, porque al fin del día, mira, no me va a afectar personalmente. Pero la persona necesitaba hacer lo que tenía que hacer. Pero tú y yo somos demasiado rápidos para reaccionar. O alguien me dice, ¿sabes lo que dijeron de ti? ¿O sabes lo que te están haciendo? Y está, como decimos nosotros allá, wiri, 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 wiri. Y saben precisamente cómo tomar tus sentimientos, tus emociones en ese momento y darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y luego, en vez de ustedes hacer preguntas, ¿por qué tú me estás diciendo eso? Tú recibes lo que te dicen y tú vas con la otra persona y te desquita a la otra persona. Y la otra persona ahí, que te lo dijo todo, está detrás de la escena muerto de risa. Meneando la cosa, ¿me entiendes? Por esa razón estamos hablando de este tema, identificando la voz de Dios. ¿Es de Dios? ¿Es de la carne? ¿O es del diablo? ¿Me comprende? Y eso tú y yo vamos a luchar hasta que el día que nos entierran. ¿Por qué? Porque trabajamos dentro de la iglesia y dentro de la iglesia siempre vamos a tener esos desafíos. ¿Te recuerdas cuando estuvimos hablando en la otra clase el otro día, ¿no? Que tenemos el concepto de corpus mixtum? ¿Te recuerdas? Que tenemos gente diferente, distintos niveles,
espiritualmente hablando, ¿no? Están en distintas edades, ¿no? Distintas experiencias. Todos aquí somos distintos, diferentes. Y cuando tú juntas esa mezcladura, por supuesto, por naturaleza vamos a tener unas explosiones, ¿no? Es como, hay ciertas químicas que tú no puedes unir con otras químicas, ¿no? Porque es peligroso. Bueno, tú no conoces tu hermano al fondo, de dónde ellos vienen. Tenemos que entender que en todo eso tienes que aprender a oír. ¿Quién me está hablando? ¿Es Dios? ¿Es mi carne? ¿O la carne de otra persona? ¿O es el diablo? ¿Me comprende? Vamos a la otra. Paciencia. Esta es la parte que todo el mundo... Yo quiero paciencia ahora. Así no funciona. Así no funciona, ¿no? Mira bien, número 8. Paciencia. En ninguna parte, te voy a subrayar esta parte, en ninguna parte de las Escrituras Dios le dice a nadie que se apresure a tomar una decisión. Cuando tú me dices, tú lo tienes que tomar en este momento de decisión, un momentito. Firme aquí. No. No. Me recuerdo una vez en las montañas de Guatemala, estuvimos bajando y estábamos plantando iglesias allá, trabajando, años atrás. Y estamos durante la guerra civil en Guatemala, que duró como 36 o 38 años. Millones murieron ahí. Y bueno, era jóvenes entonces, tú sabes, no muy inteligente. Y yo me lanzaba, a mí no importa. Me dije, vete a predicar allá. Yo iba a predicar el evangelio, ¿no? Y la cosa es que entonces, en todas mis locuras y estupideces, Dios me protegió. Pero la cosa es que fuimos y estaba una noche y pasaba un camión y la gente se estaban escapando de una zona de batalla. Estaba en vivo. Eso era una batalla, fuego ahí, tirándose otro. Móntese, vamos a escaparnos. Y me recuerdo que estaba con el siervo y me dijo, no es una buena idea. Tú y yo nos vamos a esconder aquí debajo de los árboles y vamos a quedarnos aquí. Y literalmente la guerrilla nos pasó a nosotros, literalmente. No nos vieron a nosotros. El siguiente día, en la mañana, bajando la montaña, encontramos ese mismo camión y todos estaban muertos. Por el temor, por el miedo, ¿no? Estaban aterrorizados, tomaron una decisión rápida. Y lo que no entendía lo que le estaba esperando. ¿Entiende? No, yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia donde tú te tienes que apresurar a tomar una decisión. Mire bien. En ninguna parte de las Escrituras Dios le dice a nadie que se apresure a tomar una decisión. Él no opera de esa manera. Cualquiera en el mundo financiero sabe que el éxito no se basa en decisiones rápidas. Aunque puede haber momentos en que lo que necesitamos es escuchar a Dios rápidamente, que es un concepto muy diferente, Dios nunca nos dirá que nos apresuremos a ciegas. Es posible que tengamos que movernos rápidamente, otro concepto muy diferente, pero podemos movernos rápidamente en la voluntad de Dios y aún así no apresurarnos en una situación. Satanás siempre nos anima a actuar de inmediato, porque sabe que si retrocedemos y pensamos lo suficiente, lo reconsideraremos. ¿Cuántas personas han tomado decisiones de las que se arrepintieron por el resto de sus vidas? Note lo que dice en Salmo capítulo 27, versículo 14, por favor. Salmo 27, versículo 14. Dice lo siguiente. Dice, espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera al Señor. ¿Cuántos jóvenes se han enamorado y se casaron muy rápido? Muchos de nosotros, porque se espera de la cultura, se espera de la sociedad, se espera de la familia, se espera de los amigos, se espera de nuestra carne. Espere y terminamos mal. Eso es común. Ahora, ojalá de esas experiencias hemos aprendido algo. Salmo 62, versículo 5.
En Salmo 62, versículo 5, él dice, mire, explica, alma mía, espera en silencio. Solamente en Dios puede de Él viene mi esperanza. Pero ¿qué es lo que pasa? Voy a consultar, hermana Juana, ¿qué es lo que piensa? Pero Juana no es Dios. Hermano, ¿de qué tú piensas? Yo no soy Dios, ¿por qué no hables con Dios? ¿Me comprende? Ve con Él primero. Y tú vas a descubrir muchas veces, vale más esperar. Pero todo el mundo que te rodea te está empujando. Tome la decisión, tome la decisión. No. Así no funcionan las cosas. No. Si sentimos, y note todo lo que estamos hablando de que, muchas veces, porque fallamos en oír la voz de Dios, somos impacientes, porque creemos que vamos a perder una oportunidad. ¿Sabe qué es lo que he aprendido? Se dice, bueno, si no hago tal cosa, me van a correr el trabajo, voy a perder el trabajo. ¿Sabe lo que he descubierto en la vida? Hay otros trabajos. Mi jefe dijo tal cosa. Ok, gracias, chao. Gracias por la oportunidad. Vos no es el único trabajo. ¿Que me va a costar encontrar otro trabajo? Está bien, yo entiendo eso. Pero yo no voy a vivir debajo de la presión y su dedo grande. Eso no lo voy a hacer. Te voy a respetar. Voy a respetar las normas de tu trabajo, de su empleo, sus requisitos. Yo voy a hacer todas esas cosas. Pero cuando tú comienzas a apretar con el dedo grande, a hacer cosas que no están dentro de lo que se espera de mi posición o mis deberes o mis responsabilidades, aquí terminamos. Gracias por la oportunidad, con respeto y me voy. ¿Entiendes? Pero porque nosotros no confiamos en Dios y sentimos la presión de ¿qué? De la cartera, ¿verdad? Tengo que soportar. El momento que tú cedes la primera vez, tienes que ceder la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Entiendes? Porque él o ella sabe, su empleador, ¿no? Sabe que como tú mismo no te respetas, yo no te tengo que respetar. Te voy a seguir empujando hasta donde tú me permites. Yo y mi esposa siempre hablamos de este asunto. Entrenamos a la gente cómo tratarnos, ¿no? Algo así, ¿no? Así, ¿me entiendes? Si la persona viene y te insulta en la cara y tú lo permites, ¿qué es lo que va a hacer la próxima vez? Te va a insultar en la cara, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Y por qué tú crees que se molestan conmigo aquí? Un momentito. ¿Yo te traté así? Un momentito. Tú entras en la persona cómo tratarte. Pero muchas veces, no quiero el conflicto, no quiero... Mira, hablar la verdad con firmeza y con amor no es una confrontación de tu parte. Ahora, la persona puede tomarlo así, ¿me comprende? Pero tú fallas en comunicar la realidad que no me falta el respeto porque yo no te falté a ti el respeto. Ahora, vamos a aclarar las cosas aquí. ¿Estás molesto? ¿Estás enojado? Okay. Pero ¿cuál es el asunto? El núcleo del asunto aquí. Y lo que pasa es nunca llegamos a eso. No me gustó su gesto. No me gustó que levantó la mano. No, ¿cuál es el asunto aquí? Porque los sentimientos son reales. Son reales. Yo no niego eso. Pero no podemos tomar buenas decisiones en los sentimientos. O quizás la persona siente la presión de parte de otra persona y te viene a presionar a ti. Un momentito. O como le digo a los otros, ¿no? Y mi esposa y yo le hemos hablado por años también. Mira, su falta de planificar no es mi emergencia. ¿Ah? ¿Verdad? No es mi emergencia. Para mí no es una emergencia. Si tú faltaste a hacer tal cosa y luego me viene a presionar al último momento, ese es el problema tuyo, no el mío. Vamos a aclarar las cosas aquí. Y tú descubres que la persona está acostumbrada a hacer eso. Oh, un momentito. Yo te puedo ayudar en esta ocasión, pero la siguiente vez tú vienes otra vez. No, un momentito, aquí termina la cosa. No, así no es. Mire bien. Si sentimos una necesidad imperiosa de actuar espontáneamente, es mejor que tiremos de las riendas, ¿no?
Dios está interesado en tener todos los detalles en su debido lugar. El rey Saúl fue uno de los que perdió su trono. ¿Por qué? Porque actuó apresuradamente. Escogió por el Señor para ser rey de Israel. El profeta Samuel le instruyó que esperaba en Gilgal, ¿no? Ahora mira bien. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8 dice esto. Mira lo que pasó. Él no tiene la paciencia. O como decimos nosotros, muchas veces no conoce a una persona que mete la pata. Y siempre con buenas intenciones. Buenas intenciones. Y sale mal. Mire bien. Mira lo que pasó con este rey. Versículo 8, 1 Samuel capítulo 10 dice, descenderás delante de mí en Gilgal, y dice, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti, dice, y te muestre lo que debes hacer. Al 7º día, Samuel aún no había llegado. Con un ejército filisteo hostil presionándolo, Saúl, ¿vio las circunstancias? Saúl, él no pudo esperar, ahí está el enemigo encima de nosotros, ¿no? Saúl decidió tomar el asunto en sus propias manos y preparó holocaustos para invocar al favor del Señor. Tan pronto como se completó la ofrenda, Samuel apareció. Saúl ofreció algunas, excusas poco convincentes, pero su imprudencia lo descalificó para un reinado largo y pacífico. Adelantándose a Dios es un terrible error y las consecuencias siempre son desagradables. Yo he visto muchos pastores, muchos líderes cometer este error. No esperar. Aunque, mira, no voy a malentender aquí. Tenía buena razón, más bien, tenía la justificación. Pero no esperaron. ¿Cuál es la diferencia? Grande. Si el Señor dijo, espere. Y tú dices, no. En otras ocasiones, espérate demasiado. Y no tomaste la decisión precisamente en el momento que lo tiene que tomar. El asunto aquí de tiempo es importante y es que en quién tú estás confiando. ¿Y qué fue lo que hizo? Mira lo que pasó. Ahora mira el otro lado de la moneda, Nehemías. El copero del rey persa Artajerjes, ¿no? Esperó pacientemente el tiempo de Dios con resultados gloriosos. Habiendo oído de los exiliados que habían estado viviendo en la Judá ocupada, que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, y un afligido Nehemías. Lo que él quería arreglar, él quería ir, pero él tuvo que aprender a esperar. Mira lo que pasa en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré y hice el duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. En lugar de lanzarse a las acciones instantáneas, Nehemías esperó delante de Dios. De hecho, suplicó al Señor por un periodo de 4 meses, hasta que un día el rey mismo le preguntó a Nehemías, ¿no?, por qué su apariencia estaba abatida, ¿no? Ahora, ¿te imaginas esperando 4 meses? Y él esperó. Ahora, viene una persona y te dice, bueno, milagros, ¿por qué estás esperando tanto tiempo? Estoy esperando al Señor. Estás loca. Pero yo no camino en los zapatos de ella. Y Dios dice, espere. Ahora, ¿en qué parte que Dios te dice espere requiere que tú lo entiendas? El ser humano quiere entender todo, ¿no? Está como el niño, ¿no? Le dice tu nieto, no, espérele, ¿por qué? ¿No? Así está el niño, ¿no? Pero ¿por qué? Él quiere saber por qué. Y tú y yo tenemos atención, yo tengo que entender por qué.
Muéstrame la Biblia de Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis, de Apocalipsis a Mateo, de Malaquías a Génesis, donde dice que tú tienes que entender. No es obedecer, no es fe. Ahora, ¿qué parte de obedecer y fe requiere su entendimiento? Ninguna. Ninguna, pero nosotros queremos saber por qué. ¿Por qué? Aquí está Nehemías, él está esperando. Mire bien. Y Nehemías explicó la situación al rey y a pocos días se fue a Jerusalén con la aprobación del rey y todo lo que él necesitaba, todos los materiales de construcción necesarios. Nehemías esperó hasta que Dios puso todos los detalles en su lugar y luego se movió. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Otras ocasiones tenemos que correr. Pero, ¿cuál es la diferencia? Uno oye y identifica la voz de Dios. 9. Considere las consecuencias. Considere las consecuencias. ¿Cuánto de nosotros consideramos las consecuencias honestamente? ¿O no es así? ¿Cuántas veces consideramos lo que nosotros pensamos que son los beneficios? Y sabe que los beneficios es muy diferente a las consecuencias. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que los beneficios son mejor que las consecuencias y terminan siendo consecuencias? Satanás nos dice esto: sigamos adelante. Sigamos adelante. Tomemos la decisión. No nos preocupemos por las consecuencias. Dios, sin embargo, está interesado y preocupado por las ramificaciones de nuestras acciones. Al mirar hacia atrás en nuestras vidas, pregunta, ¿cuánto de nosotros, si hubiéramos, ahí está la condición, si hubiéramos considerado las consecuencias de una decisión, habríamos tomado la misma decisión? Seguro que a todos nos gustaría recuperar algunos, ¿no? Si Abraham hubiera sospechado las posibles ramificaciones de sus tratos con Agar, sin duda se habría resistido a las súplicas de Sara a tener un hijo con su sierva. Y no tuviéramos en la situación de la pregunta que hizo el hermano Tomás de la Palestina israeloride. Es interesante que la pregunta que hizo el hermano al principio, aquí es donde comienza. Aquí es donde comienza. Pero no, escuchó la voz de su esposa. Imagínese el esposo, ella llega así y la esposa dice, ¿sabe qué? Mira, mi querido esposo, ¿puedo ir con la vecina y acostarse con ella? Y ella se le queda mirando. ¿Cómo? ¿Cuántos hombres dicen, chévere, tengo permiso? Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Me comprende? Piénselo bien. Mira bien, seguro que todos nos gustaría recuperar algunos. Si Abraham hubiera hospedado, no hará. Mira bien, si David hubiera pensado en la severidad de la disciplina de Dios con él sobre el número de sus súbditos en Israel y Judá, habría escuchado el consejo de Joab, mucho menos perspicaz de cesar desde Sicil y todo el proyecto. Satanás nos insta, come, bebe y diviértenos, ¿no? No te preocupéis, esta noche es pura fiesta. Pero no añade, porque mañana vas a morir y vas a ser juzgado. Son las cosas pequeñitas, ¿no? Satanás no es el tipo de persona que nos recordaría las Escrituras. El Nuevo Testamento es claro a considerar las consecuencias de las decisiones. Por esa razón, el Nuevo Testamento nos habla a nosotros siempre de las cosas. El Nuevo Testamento es muy distinto al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver desarrollado por pasajes y párrafos y capítulos largos la sutileza de un sinfín de cosas que están pasando.
Pero en el Nuevo Testamento escuchamos no, 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 sí, 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 no, no, sí, sí. Por esa razón tenemos que leer el Antiguo para captar lo que está diciendo en el Nuevo. Pero si tú toda tu vida te la pasas en el Nuevo Testamento, tú vas a tener dificultades obedeciendo. ¿Sabe por qué? Porque no entiende el trasfondo. Porque Satanás en el no te va a decir, esto es lo que va a pasar si haces esto y esto. Mira, el Nuevo Testamento es claro a considerar las consecuencias de las decisiones. Cada vez que Dios habla, Él tiene nuestro futuro en mente y hará que cada uno de nosotros se pregunte, si toma esta decisión, ¿qué le sucederá a mi familia? Si toma esta decisión, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Si toma esta decisión, ¿qué va a pasar con mi camino con el Señor? ¿Cuántos de nosotros lo pensamos así? Muy pocos. Solamente vemos lo que está enfrente de nuestras narices en el momento. Dios no es solo el Dios de hoy, también es el Dios de mañana. Y esa es la parte que se nos olvida. 10. Consejos piadosos. Note todas las formas que Dios intenta tomar nuestra atención. A tomar nuestra atención tenemos que aprender a identificar la voz. Tú sabes que yo tengo buenos hermanos y hermanas que me dan buenos consejos. El problema es que no es el mejor consejo. Escuche bien. El hecho que algo es bueno, lo tengo que meditar también. Mira, tú y yo no tenemos dificultades identificando lo malo de lo bueno. Porque es más claro, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo bueno y lo mejor? Ahí es donde tú y yo luchamos. Entre lo malo y lo bueno está claro. Pero entre lo mejor, entre lo bueno y lo mejor. ¿Y cuántas veces fallamos en ese momento? Muchas veces. Mire bien. Dios a menudo nos lleva a recibir consejos de otros. Cuando lo hace, quiere que revisemos el estilo de vida de esa persona de quien recibimos consejos. Mira, ¿nunca has recibido un buen consejo de una persona que su vida está completamente boca arriba? Y tú te quedas mirando. ¿Y por qué tú no vives tus propios consejos? Tú sabes que tu testimonio, tu caminar, tu andar, tu actuar, tu persona tiene peso. Hay un desequilibrio, ¿no? Sí. En cuanto qué fácil se aconseja a una persona, puede aconsejar a una persona cuando no nos recomendamos nosotros a nosotros mismos. Tu caminar, tu testimonio grita. Y yo tengo una palabra, ¿no? En la cual la tengo presente siempre, en ese pensamiento de repente filosófico, conócete a ti mismo. Yeah. Nadie aquí nunca tiene un buen consejo de persona, pero no vive el consejo. Dame una pregunta. ¿Cuál ha sido su reacción o su pensamiento en ese momento? No, honestamente. ¿Te aferraste al consejo o no piensas porque él o ella que te está dando el consejo no lo vive? ¿Nunca lo piensas así? Yo digo, es una contradicción. Tú me estás diciendo a mí tal cosa, pero tú no lo haces. Mira, Carla que trabaja en las leyes, no mire, ¿cuántos casos en la corte está lleno de gente así? Que tú estás ciego, sordo, que no ves que la persona que te dijo haz tal cosa no está viviendo lo que ellos te dicen. Mira bien, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué debería un creyente acudir a uno no creyente para obtener consejos que afectarán su vida? Yo nunca voy a ir con un incrédulo a buscar el consejo de esa persona.
Dice, pero Elías es un experto en tal cosa. Yo entiendo esa parte, que son expertos. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus valores en cuanto me está aconsejando? ¿Me comprende? Quiero entender a esa persona, porque mira, su trasfondo va a determinar su carácter, sus valores, su porqué. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? Mira, algunos hombres, vamos a ver, pintar el cuadro así. Algunos hombres de negocios pueden tener un problema con eso, pero te reto a que consideres el historial espiritual, el historial moral, el historial de comportamiento de cualquier persona de la que obtengas consejo. Esa decisión que tomes afecta no solo a tu trabajo, sino también a toda tu familia y a tu futuro. Eso no quiere decir que las personas que no son salvas no tengan sabiduría o buenos consejos. Sin embargo, el creyente puede añadir la dimensión de la visión espiritual y bíblica al asunto en cuestión. Algunos consejeros dispensan consejos no bíblicos que conducirán a la ruina y a la destrucción. Por ejemplo, Proverbios capítulo 13, versículo 10, marca esto en tus Biblias. En Proverbios capítulo 13, versículo 10 dice esto. Proverbios tiene mucho que decir sobre el valor de los consejos sabios. Dice, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. En ese mismo libro de Proverbios, capítulo 20, mira lo que dice versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Recuerdo cuando mi abuelo, que era un creyente, me dijo un día, Eddie, hagas lo que hagas en la vida, siempre obedece a Dios plenamente. Yo fui criado en un hogar que no era cristiano. Mis padres no eran creyentes o no lo practicaban, pero mi abuelo sí. Mi abuelo sí. Y él siempre nos aconsejaba con un bastón en la mano. ¡Pum! Nos coronaba. Y siempre tenía dichos y yo estaba, ¿de qué está hablando? Porque intentaba hablar con mis padres, pero como no eran creyentes, ¿me entiendes? Eran mundanos. ¿Me entiendes? Pero él, yo me recuerdo que él tenía cosas y se me quedaba acá atrás y yo un malvado en las calles peleando, haciendo lo que me daba la gana, pero siempre tenía esos dichos de él allá atrás. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué lo demás? ¿Me entiendes? Y esta es una de ellas. Mira, hagas lo que hagas en la vida, siempre obedece a Dios plenamente. Yo no lo entendía. Si Él te dice que pases tu cabeza a través de una pared de ladrillos, sigue adelante, esperando que haga un agujero. Yo estaba... ¿Está loco o qué? No tenía la madurez espiritual para entender lo que me estaba diciendo. Nunca he olvidado ese consejo. Ha sido una viga principal de la verdad que ha sostenido mi ministerio personal durante estos últimos 3 décadas y más. ¿Me entiendes? Yo he tomado decisiones, gente. ¿Tú vas a hacer qué? Voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a seguir adelante. Yo creo que cuando llegue a esa pared, se va a abrir. Luego, la otra, número 11, crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Dios nos informa que Él nos ha ordenado, preordenado y predestinado a ser conformados a la imagen de Cristo. Siendo así, entonces cualquier cosa que Dios nos diga estimulará nuestro crecimiento espiritual. Una vez más, no lo tengo que entender todo. Eso significa que Dios nunca nos dirá que hagamos que nada ni que pensemos en nada que nos haga retroceder espiritualmente. Él nunca nos diría que seguiremos un curso de acción que obstaculizará nuestra madurez espiritual. Una joven se me acercó y me dijo que estaba saliendo con un hombre que era alcohólico y adúltero. A pesar de esto, ella me informó que creía que Dios le había dicho que se casara con él. ¿Qué? ¿Tú crees que ella estaba escuchando la voz de Dios?
No, hombre, era pura carne. Me dijo, es que mi tiempo se está pasando. Dios tiene un hombre. A pesar que en un momento tú no lo puedes, Él tiene un hombre. Pero no. Por supuesto que no, ella no estaba escuchando la voz de Dios. Porque un matrimonio de esa naturaleza simplemente no contribuirá a su crecimiento espiritual. De hecho, la mayoría de las veces tal situación va en detrimento del creyente. Alguien tiene que ceder, ¿sí o no? Y muchas veces somos los creyentes que cedemos, ¿no? Paz. Vamos a hablar de ese concepto de paz. Cuando Dios habla, una de las señales más frecuentes es una sensación de calma en el espíritu. Puede que no sea tranquilo al principio. De hecho, puede estar lleno de conflictos y luchas, pero cuanto más tiempo escuchamos, más tranquilemos y pacifiquemos, más pacíficos se vuelven nuestros espíritus. Comenzamos a poseer lo que el apóstol Pablo llamó una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? En Filipenses capítulo 4, versículo 7 lo dice de esta manera. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Mira, cuando yo tengo la paz que sobrepasa todas circunstancias, todas explicaciones, todas justificaciones de fulano de tal y hermana, a mí no me importa, tengo esa paz. Aunque todo el mundo me diga, pero eso es una locura, está bien, pero yo tengo paz. Yo tengo paz. Mi problema nunca son con los mundanos, mi problema nunca son con los paganos felices, mi problema nunca son con los creyentes de la iglesia que me dicen, no, así no debe ser. Y cuando le pregunto a fondo, ¿por qué tú dices eso? No lo pueden explicar. Y él sabe que yo tengo paz en el Señor. El lugar más peligroso, a veces va a sonar un poco contradictorio, ¿no? Es entrar a la iglesia y buscar consejos de los creyentes que son inmaduros. Porque no es, así no te hablan. Yo siento, yo pienso, yo creo. Yo me imagino, en mi opinión. Cuando me habla así, ¿sabe qué? Déjame regresar a hablar con Dios. Es una paz que nos rodea como una fortaleza y evita que nos sintamos abrumados por la ansiedad, la preocupación y la frustración. Si yo me encuentro así con ansiedad, me encuentro con la preocupación y frustración, algo está mal en ese consejo. Escuche, y aquí entre comillas, literalmente, de Charles Stanley, que ya entró en la gloria, pero escuche lo que él dijo. Este es un testimonio de él. Dijo, el proceso de ser elegido presidente de la Convención Bautista del Sur fue uno de los conflictos más tumultuosos de mi vida. Sin embargo, tenía paz perfecta. Meses antes había orado y buscado la mente del Señor en cuanto a lo que debía hacer con respecto a la posibilidad de ser nominado como presidente de la convención. Y de vez en cuando pasaba una semana orando, callando y escuchando a Dios. La noche antes de que se reuniera la convención volvía a esperar en el Señor y lo escuché. Ahora, la razón por la que comparto esto es porque me recuerdo en ese año que hubo en la convención, y usted sabe que la convención del Bautista del Sur es la denominación más grande del mundo, aparte de la Iglesia Católica Romana. Y había en ese año un conflicto político dentro y había varios candidatos, pero llegó un momento donde la mayor parte querían que él lo querían nominar y él dijo no. Y había un conflicto dentro de su iglesia y su familia. Y él estaba orando y no dio la decisión hasta la noche antes, que tenía todo el mundo nerviosos. Porque si él no entra en la carrera, iban a dominar otras personas que no tenían mucha confianza, pero tenían mucha influencia. Y de este es el trasfondo de lo que está pasando aquí, ¿no? Él dijo, la noche antes de que se reuniera la convención, volví a esperar en el Señor y lo escuché. Como resultado de su guía, permití que mi nombre fuera dominado.
Hubo una gran confusión, inmediatamente después se produjo un gran conflicto. En medio de eso tenía perfecta paz y seguridad. Mira, se le volteó la familia y su personal en la iglesia. El tiempo que había luchado con el Señor, lo había escuchado, me aseguró que debía permitir que mi nombre fuera puesto en la nominación. Esas semanas y meses de oración y búsqueda fueron la base segura que me hizo saber que había hecho lo correcto cuando llegó el momento de la crisis. Cuando este tipo de paz llega a nosotros, sabemos que hemos escuchado a Dios y estamos seguros de que es su voz. Cuando una persona viene a mí y me indica que ha escuchado de Dios sobre un tema en particular, pero parece perturbado por toda la situación, me pregunto si realmente he escuchado de Él. Si tú me dices, Dios me ha dicho, y luego me hace la pregunta, ¿qué piensas? Tú no escuchaste la voz de Dios. Porque ahora tú quieres la afirmación y la confirmación de un ser humano que es imperfecto igual como vos. Las personas que realmente han escuchado de Dios, por lo general, no tratan de convencerme de que Dios les ha hablado. Simplemente saben que la decisión fue de Dios. Punto. Nadie más lo tiene que entender. ¿Sabe qué? Nadie más lo tiene que aceptar. Es Dios. Nunca tendremos la paz de Dios acerca de la desobediencia. Podemos ser capaces de creer con nuestras mentes, pero nunca seremos capaces de creer con nuestros espíritus y ejercer fe. Mira lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3. Ahora, lo busqué en la versión de la Biblia amplificada. No sé si ustedes han visto esa versión de la Biblia. La amplificada es excelente. En Colosenses capítulo 3, en versículo 15 dice esto. Y deja que la paz, en otra palabra, armonía del alma que viene, del Cristo que gobierne, que actúen como árbitro continuamente, en vuestros corazones, decidiendo y resolviendo con firmeza todas las cuestiones que surjan en vuestras mentes, en este estado de paz, al que como miembros del único cuerpo de Cristo, también fuisteis llamados a vivir y ser agradecidos, alabando a Dios siempre. Tú debes tomar tiempo y estudiar ese pasaje continuamente en esta versión amplificada. Cuando era niño, mi padre decía, y mi madre, los dos, la cena estará lista a las 6 p.m., quédate aquí. Muy pronto me involucraré en el juego y llegaron a las 6. De repente escuché una voz que gritaba, Eddie. En ese entonces era Junior. No tuve que preguntarme si esa voz era la voz de mi madre o de mi padre. Yo sabía muy bien quién me estaba llamando. En una fracción de segundo supe de quién era. Crecí escuchándolo. Mil madres podrían haber dicho mi nombre, pero solo mi madre y mi padre habrían dicho mi nombre de tal manera que llamara mi atención. Yo sabía cuando yo estaba en problemas. Porque de repente escuché, Edward, Ildefonso Jr. Híjoles, me van a dar esta noche, me voy a tener, cuando te dan el nombre completo formal, con un tono, tú sabes, muy agradable, ya sabes que vas a recibir las bendiciones, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no tenía que estar, ¿y quién me está llamando? Yo sabía quién me estaba llamando. Tenía una relación íntima con el tono de esa voz. Así debemos ser igual con nosotros, con la voz del Señor. Cuando somos salvos, es un comportamiento natural y normal saber que cuando Dios habla es nuestro Padre que nos ha llamado por nuestro nombre. Amén. ¿Preguntas? ¿Está claro? Atrás. Cuando generalmente se aconseja lo que acerca de la paz que Dios nos da,
¿Qué tan difícil sería confundir con los sentimientos de la persona esa paz? Cuando se sienta triste, infeliz, consideran que cuando se sienta triste o está feliz, cuando está feliz, tiene paz, algo así. Bueno, déjame ver si entendí bien la pregunta, porque en su pregunta hay una explicación. Entonces, quiero ver si entiendo bien. ¿Tú estás hablando de los sentimientos de la otra persona o la suya? De la otra persona que para tomar decisión, que trata sería confundir la paz con sus sentimientos. Okay. Mira, una vez más, nuestras tendencias humanas complican las cosas. Si yo he oído, entre comillas, si es verdaderamente que yo he oído la voz del Señor y yo estoy en paz con la decisión o con la dirección que Él me está dando, si es que realmente, honestamente, los sentimientos de la otra persona no tienen nada que ver con el asunto. No tiene nada que ver con el asunto. Cuando yo llego al momento de mezclar los sentimientos de otra persona, ahora, lo voy a tratar con respeto, ¿me comprende? Voy a entender sus sentimientos, pero no puedo ceder la paz si es que estoy seguro que Dios me dio a mí a tomar cierta X decisión. No puedo permitir que los sentimientos de la persona vengan a dominar esa decisión y la paz. Esa persona ahora se tiene que arreglar con el Señor, con el asunto. Pero cuando tú cedes la paz que Dios te ha dado en cierta área, en cierta decisión, a los sentimientos de la persona y te lleva a lo contrario de esa paz y esa decisión, ya tú sabes que tú andas mal. No digo que es fácil, ¿okay? Porque tú tienes la persona enfrente de ti. Pero tú no puedes ceder la paz que Dios te da en cierta área, en ciertas decisiones, a los sentimientos de los demás. Porque en ese caso estás elevando la persona y sus sentimientos sobre el Dios. Ahora, no digo que sus sentimientos no son reales, pueden ser reales. Y ahí en ese momento tú sabes el estado tú sabes en cuál estado que te encuentras. Desobediencia. Ahora, una vez más, no tienen que faltar el respeto, no tienen que ser cruel, pero tú tienes que estar claro en esa paz. Ahora, si tú sigues en ese camino, la lógica me dice es que nunca fue una paz verdadera. Porque si yo soy capaz de cambiar la decisión que Dios me ha dado, y yo dije que yo estaba seguro que esa fue la decisión de Dios, y tengo paz, y la cambio por los sentimientos de otra persona, hay otros problemas aquí. No sé si les contesté la pregunta, o si lo entendí bien. Sí, ahora en este caso con los sentimientos de la propia persona, había un conflicto. Bueno, mira, si tú dices que tú tienes paz, a ver, si tú dices que tú tienes paz en la decisión y que es de Dios, pero tú todavía tienes conflicto, ¿eso no suena un poco raro? ¿Me entiende? En ese caso no hubo paz. Mi paz, mira, hay dos cosas aquí, dos cosas más. Yo puedo tener un conflicto mental. El problema está en identificar. Pero yo puedo tener el conflicto, mira, vamos a eso. Yo puedo tener un conflicto mental. No entiendo esto. Pero mi corazón está en paz. Ahora, ¿cuál de los dos tiene que dominar mi vida en ese momento? Porque acaba de decir algo que es importante aquí, identificar. Déjame ponerlo así. Tú y yo nunca hemos tomado una decisión acá arriba. Esa es la mentira del mundo, la mentira de su educación.
Tú nunca tomas una decisión acá arriba. Tú entretienes múltiples opciones de posibilidades de decisiones que tú puedes tomar acá arriba, pero nunca tomas la decisión que lo tomas aquí, en el corazón. La joven me dice, me voy a casar con él, me voy a casar con él. Ahora, le expliquen de por qué sí y por qué no, y esto, que etcétera, etcétera, etcétera. Y ella, en su cabeza tiene un montón de opciones, pero al fin, ¿dónde está la luz verde? Aquí. Okay. So, ahora llegamos a lo que usted dijo. Puedo identificar si mi decisión es de aquí o de acá. Tú puedes tener pensamientos no estoy seguro de esto y esto y esto, pero la paz, la verdadera paz, tiene que sobrepasar esto. Y si no ha pasado esto, no tengo paz. Una vez más, lo dije al principio cuando comenzamos la clase, yo no tengo que entender todo, yo tengo que obedecer, ejecutar fe, pues no lo tengo que entender. El niño que tú dices, no, te fijas que tuvimos que cubrirle los tomacorrientes ahí, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el niño? Él pone el dedo, ¿verdad? Y dice, no lo toques, ¿por qué no? Y él quiere saber, ¿no? Yo no tengo que entender. Pero nosotros somos seres humanos que no ha enseñado que tenemos que entender todo antes. No, mi paz viene de mi corazón. Mi paz no viene de mis pensamientos. Yo tengo que asegurarme de eso. Porque yo voy a escuchar otras voces. No debe ser eso. No debe. Porque ahora me estoy sometiendo a los prejuicios y los temores de ellos, en vez de la paz del Señor. Una pregunta. ¿Cómo identificar la raíz del mal y el bien? ¿Cómo identificar la raíz del mal y el bien? Aquí está el problema nuestro, que no invertimos suficiente tiempo. No saber, ni alterarla, como dice, ni invertirle. Mira, ¿sabe que hay una sutileza en esa pregunta suya? ¿Te recuerdas cuando yo dije, el mal y el bien es más claro para nosotros? La mayor parte del tiempo, no todo, pero la mayor parte del tiempo. Pero muchas veces el problema está entre el bien y el mejor, y descubre que el bien se convierte en mal cuando no escoges el mejor. O lo mejor. Ahí está, creo, la identidad del ser, ¿no? Porque todo lo demás es superficial. O sea, en el contexto humano. Porque la raíz de la esencia sabemos que son las Sagradas Escrituras. ¿Sabe? La esencia. Entonces, el ser humano, dentro de la creación, somos seres completamente perfectos, hechos. ¿No? ¿Cómo se desfigura el hombre ante la esencia? Muchos conociendo como esos grandes sabios. Dado el caso de Salomón, cuando dice, ¿no? Todo, según un hombre sabio, pero llama a todo eso solamente vanidad. Fue vanidad. No, resultó en vanidad, sí. Pero admirable. O sea, por eso llega el ser humano, se desfigura de lo que tuvo y de lo que ya ha consensuado su originalidad en el contacto directo que Dios le ha dado la oportunidad. Para todos hay oportunidad y va a haberla. La hay para todos.
pero no la estamos viendo con esa misma profundidad que usted acaba de decir. Bueno, vamos a reducir esto a un nivel más sencillo todavía. Tú nos llevaste con Salomón, que él dijo que todas estas cosas son vanidades. Vamos a retroceder el tape, la cinta aquí, ¿ok? Adán y Eva. Adán y Eva. Dijo el Satanás, el diablo, pestoso, mocoso, serpiente, ¿no? Dice, y te recuerda que le engañó a Eva y le dijo, él no quiere que tú comes, porque sería como él conociendo el bien y el mal, ¿verdad? Y luego la siguiente frase en ese versículo dice, y vio que le agradaba ¿qué? A los ojos, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, ella optó por el bien que Satanás, la serpiente, había definido, ¿no? Dios no le dio la definición del bien. ¿Quién fue? La serpiente, ¿no? Pero delante de ella estaba el bien de Satanás o el diablo serpiente y lo mejor de Dios de no tocar, no comer. ¿Me comprende? Y tú y yo como seres humanos, analizando mi comentario aquí, si es bien o si es bueno, por lo menos bueno es mejor que malo. Y tenemos la tendencia de ceder a eso. ¿Okay? Bueno, algo es mejor que nada. ¿Nunca he escuchado ese dicho? Algo es mejor que nada. Y muchas veces comprometemos nuestros valores con la idea que algo es mejor que nada. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Y dice, bueno, porque en tu mente lo mínimo de bueno es mejor que nada. El problema es que no identificamos que la nada puede ser lo mejor. ¿Me comprende? ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Ahora, este último año, tuvimos que enfrentar esas decisiones, ¿no? Y enfrentarlo como misioneros, ¿no? Donde nos hablaron y nos dijeron tal cosa, vamos a cortar todo el apoyo económico, así, y me identificaron así, y por lo menos creemos que te podemos dar esto. Y yo le dije, nada. Me dijeron, pero algo es mejor que nada. No. Y dije, yo tenía paz. El problema es que no te puedo explicar esa paz. Pero no requería mi explicación para justificar la paz que yo tenía en mi corazón. Yo creo en el Señor. ¿Pero por qué crees? No te puedo explicar. Mi experiencia es que yo creo en Él. Ahora, yo pudiera quedarme con algo y lo mejor es depender y creerle en Él, en hacer lo que Él tenía que hacer y lo que iba a hacer mejor que algo. Porque aquí me quedo contento con algo, pero no aprendo a vivir y depender de Él. Y tú algunas veces tienes que regresar al principio donde comenzaste. Bueno, recién nacido, creer en Él. Salomón dijo vanidades de vanidades, pero vamos a reducirlo a Adán y Eva. ¿Y quién definió y quién dio el significado del bien? La serpiente. Y muchas veces lo bueno resulta como la definición de la serpiente y perdemos lo mejor, porque no vemos lo inmediato. O sea, estas son cosas de sutilezas en aprendiendo, y es práctica, aprender a oír la voz del Señor y experimentarla, encaminarla. Vamos a tomar nuestro receso, ¿no?
antes que comenzamos la segunda clase y tenemos una presentación, ¿es cierto, sí o no? ¿Y quién tenemos hoy?